¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa, aquí y ahora con DITEC. Como siempre comienzo estos programas agradeciendo, porque en la vida hay que ser agradecido. A mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador, gracias amigo por tu gran trabajo. Como siempre digo y seguiré diciendo, esta es la solidaridad latinoamericana. Él nos ayuda a grabar, nos ayuda a editar, a poner los subtítulos, que para nosotros es muy importante para que este sea un programa accesible para todos. Y agradecer a mi amiga Alejandra Pérez de Canal 23 de la ciudad de Florida, que este programa sale desde allí, se irradia por todo el país y luego al exterior. Cada día agradezco que tenemos más países que llegan los mensajes de que lo están viendo y ellos a la vez lo vuelven a difundir. Así que muchísimas gracias. Y también quiero agradecer a Nelson Villarreal, que hoy estamos aquí para transmitir, que hasta ahora nunca habíamos podido y hoy hemos tenido la oportunidad de tener esta entrevista. Así que este querido amigo le damos la bienvenida. Esperemos que realmente hoy nos cuenten la inmensa actividad que están teniendo ustedes. Gracias, Bueno, Nelson, Marta, por aceptar. por favor, Marta, para mí es un placer, realmente un honor participar de este programa de INTEC, que me has comentado, escuchado algunos de los que me has pasado, y creo que es un aporte, como tú decís, en esta horizontalidad latinoamericana, en esta horizontalidad también de construir conjuntamente en la región derechos y procesos que habiliten justamente a aquellos que están por fuera y que merecen por dignidad. Sabes que nosotros estamos en nuestra cuarta temporada y esta temporada hemos decidido, antes de comenzar la entrevista, audiodescribirnos para que los compañeros con discapacidad visual sepan cómo estamos, cómo somos nosotros y por eso hoy voy a comenzar yo y después, si tú te animas, Sí. audiodescribirse, ¿sí? Totalmente, Bueno, me parece muy bueno. mi nombre es Marta Jiménez Torres. Soy procuradora, soy enfermera, me tuve que jubilar por discapacidad, así que en Uruguay cuando nos jubilamos por discapacidad no podemos tener otra actividad remunerada. Y este programa surgió por eso, para poder que todos sepan los derechos que tenemos las personas con discapacidad, las personas mayores y las personas con enfermedades poco frecuentes, porque eso es DITEC, que estamos trabajando. Por eso estamos trabajando también con la parte de empresas y derechos humanos. Bueno, eso lo iremos desarrollando en el correr de la entrevista. Hoy soy una persona de cabello claro, y la tez clara, tengo lentes. Hoy estoy vestida con una polera, porque en Uruguay hace frío, de color rosa fuerte y con rayas negras, y luego una camisa de jean que tiene arriba unos motivos de piedrería. Ahora, si Me te toca a mí. animas, Sí, cómo no. Bueno, yo soy Nelson Villarreal Durán, tengo 62 años, soy licenciado en filosofía, cientista político, he trabajado en 3 gobiernos de la izquierda en Uruguay. eh, Tengo una tez blanca ibérica y soy canoso por mi edad, soy miope. Tengo lentes de contacto que si no los tuviera puesto ni siquiera podría ver a Marta. Estoy vestido con una polera negra y un chaleco gris azul. Bien, creo que con eso quizás
me estoy caracterizando. Gracias. Él es profesor, licenciado en filosofía, como él dijo, cientista político, docente e investigador de la UDELAR, militante de los derechos humanos, integrante de la Red de Renta Básica Universal e Incondicional de la UDELAR. ¿Quieres contarnos por allí y después seguimos con el currículum? Bueno, sí, está lo de la formación en filosofía y ciencia política, pero me parece interesante esto de la renta básica universal e incondicional. La semana pasada tuvimos el Congreso Internacional en Río de Janeiro. Yo soy integrante de la red de la Universidad de la República y en representación de ella soy parte de la coordinación latinoamericana, que tuvimos el encuentro internacional en Río, tema que nos vinculó también con Marta en la perspectiva, ¿no? De que si la renta básica universal, que es lo que se llamaría un quinto pilar de protección social, que las personas no solo accedan a la salud, a la educación, a la vivienda, a los cuidados, sino también a una transferencia de recursos que garantice lo que se llama el derecho económico. Es decir, muchas veces hablamos de los derechos sociales, nos olvidamos que los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, suponen garantizar que las personas accedan a lo económico. Y estamos como tradicionalmente convencidos que se accede a lo económico solamente por la herencia, el empleo y la iniciativa, desconociendo que lo que produce una sociedad debe ser también transferido a cada uno como una garantía o derecho social, derecho económico. Y entonces la renta básica es algo que ha venido creciendo en todo el mundo con los cambios tecnológicos, con los cambios de las formas del empleo, con las formas también de garantizar la estabilidad que le permita a las personas tener un mínimo vital, que se llama, pero que también que consolida la base para lo que significa la autonomía y la libertad de las personas. Es decir, la ausencia de ingresos le impide a las personas tomar decisiones. Entonces, bueno, la red de renta básica universal, es decir, es para todas las personas, independientemente del ingreso que tengan. Luego es deducible por impuestos al que tiene más recursos que el que no lo tiene. ¿Sí? Y que es incondicional es fundamental, es decir, no por la razón de que reciba esta renta, si tuviera empleo la perdería, que es lo que pasa en Uruguay muchas veces con el tema de la discapacidad o pasa con otras pensiones que son quitadas cuando se genera otro tipo de ingreso. Acá la idea es que ese ingreso de dos cosas fundamentales: mínima autonomía económica vital, que se llama, por tanto se llama renta básica, media o alta, dependerá del desarrollo de las personas, y que a la vez de garantía de autonomía de libertad, es decir, que apunta al ser democrático y no solamente al ingreso. Bueno, en eso un poco hemos estado y estamos trabajando en esta red. Yo voy a contar que con este querido amigo nos conocimos cuando él fue ex secretario de Derechos Humanos de la Presidencia. Nosotros fuimos como DITEC nombrados por el presidente de ese momento, Mujica, y luego No, después fuimos otra vez Tabaré nombrados Vázquez, sí. con el presidente Tabaré Vázquez para integrar la comisión honoraria contra el racismo, xenofobia y todo tipo de discriminación. Y allí fue que tuvimos una muy linda tarea cuando estaba con Nelson, si no lo representaba su secretaria, la queridísima doctora Alicia Saura, y entonces tuvimos un muy lindo trabajo. Por eso quería comentar nuestros inicios. Eh, ¿Tú quieres ampliar esto? Sí, capaz que en esta cuestión, claro, yo tomé la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia en el periodo de Vázquez, pero es cierto que ustedes fueron nombrados en el periodo anterior de Mujica y continuó en el Mm. periodo de Vázquez, y ahí justamente esta comisión contra el racismo, la xenofobia y toda forma de discriminación es sustantiva, que dependía en ese momento del Ministerio de Cultura, que ahora pasó a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia. La virtud era esto de ver la visión integral de los derechos humanos, ¿no? Parte de lo que creo que podemos hoy charlar, que la lucha por los derechos humanos tiene que ver con la dignidad de todas las personas, los colectivos y los pueblos, y no pensarla
solamente por derechos específicos que generan a veces una fragmentación de la propia emancipación de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que fue muy interesante porque en esa etapa que nos conocimos y articulamos, esto de entender la política pública no solo como una acción del Estado, sino involucrar la participación ciudadana, la participación social, que es donde surgen muchas veces los movimientos y la presión para que exista garantía de derechos, digamos, ¿no? El Estado no actúa sin la capacidad de participación de la comunidad y de la sociedad. Así que me parece que vale recordar ese momento. Sí, seguimos, nosotros estuvimos en 2 periodos y la verdad que fue muy enriquecedor porque fue muy importante trabajar a nivel de la sociedad civil, a nivel de gubernamental y allí ya comenzó la idea de poder difundir los derechos y por eso hoy estamos aquí. También fuiste ex asesor de la Secretaría de la Discapacidad de la Intendencia de Montevideo. Hoy soy ex, importante, hoy Hoy soy sos, ex, pero hoy en sos, aquel momento era el sí, asesor de discapacidad eh, este, de- de la dirección de la Secretaría de la Intendencia de Montevideo, ¿no? Con el querido Martín Nieves, que trabajamos fundamentalmente sobre la base de poner en relación esta cuestión que hace a no entender el acceso a un derecho alienado o no garantizado para las personas con discapacidad fuera de la interseccionalidad. ¿Y esto qué significa? Es decir, comenzamos trabajando y fue una experiencia muy rica en la que interactuamos contigo, que estabas en el Consejo justamente de Discapacidad, esta idea de que las personas son una unidad, ¿no? Y son una unidad dentro de una comunidad social, ¿no? Y a veces esa tradición, a veces liberal de los derechos humanos, hace que no se comprenda que garantizar derechos es darle a las personas en la comunidad y en la sociedad, y no en forma aislada la garantía, ¿no? Y entonces trabajamos esta cuestión de poder percibir esa dimensión que hace a la condición de la discapacidad, que tiene que provocar un cambio de mirada de cómo se construye el espacio físico, el espacio de accesibilidad, el espacio por tanto, un espacio que es de todas y de todos, pero de manera diversa. No puede ser homogénea para aquellos que se autoafirman de una manera, pero que también cruza con otras dimensiones que pueden generar condición de exclusión, como es lo étnico-racial, como es la diversidad sexual, digamos, ¿no? Y entonces la importancia que tuvo el trabajo en la Intendencia de Montevideo, ver una acumulación de procesos que se dieron en torno a poner en práctica una mirada integrada, interseccional e interinstitucional, porque parte del problema a veces de la política pública para garantizar derechos humanos es que cada pedacito trata como de actuar aisladamente, el Ministerio de Salud Pública por un lado, la Intendencia por otro, digo, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Social por otro, y es necesario construir procesos interinstitucionales, y ahí la sociedad civil en los consejos que justamente favorecen esa capacidad de articular sociedad con Estado, eh, pudimos ver, trabajar, aportar y enriquecernos, no cabe la menor duda, de esta experiencia de lo que las luchas de las personas con discapacidad generan un colectivo, que en la estructura social uruguaya poco a poco va cobrando peso mayor. De hecho, el gobierno actual va a proponer para el presupuesto un instituto de discapacidad, o sea, lo eleva el rol y la responsabilidad que el Estado tiene respecto a las personas con discapacidad. Y ahí sí, creo que el trabajo realizado con Martín y su equipo fue muy interesante para aportar en esa etapa de lo local, digamos. sí, vuelvo a recordarle al público que tuvimos la entrevista con la doctora encargada allí del MIDES y que les estuvo comentando todo eso. Así que me remito Ujú. a esa entrevista también, Ah, la bien. doctora Muniz. Con La Muniz, con doctora. la doctora Susana Muniz, que justamente actualmente ejerce, ¿no?, la dirección de cuidados y discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social en este periodo de gobierno.
por eso todas nuestras entrevistas quedan colgadas en el YouTube. Bien. Así que se puede volver a reiterar. Hoy en día eres director de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social. Cierto. Bueno, el ministro Sibila me convocó en el mes de enero, en esta perspectiva de cómo un Ministerio de Desarrollo Social que tuvo su origen en los gobiernos progresistas en el 2005, la primera ministra Marina Arismendi, después Daniel Oleski, nuevamente Marina Arismendi, y hoy Gonzalo Sibila, eh, tienen la responsabilidad de lo que significa la jerarquía de articular el gabinete social, es decir, todos los ministerios que hacen el desarrollo social y que es fundamental. Pero bueno, el ministerio en sí mismo eh, fue generando lo que se llama respuestas a poblaciones específicas, ¿no? A las poblaciones, en cuanto a lo étnico-racial, afrodescendencia, lo que tiene que ver con la discapacidad, con los migrantes, el Instituto de las Mujeres, el tema de la diversidad que está bajo derechos humanos, la diversidad sexual. Bueno, hoy básicamente lo que se pretende en esta cuestión que llamamos o entendemos que la lucha por los derechos humanos tiene que tener la visibilidad de las diferencias, pero tiene que tener la unidad de la dignidad común de las personas en la comunidad. Y este es el gran desafío, entender a las personas, a las comunidades en el territorio, y por eso el giro que se está dando en este momento tiene que ver con entender la política pública centrada en el territorio, la comunidad y la participación, puesto que lo que estamos viendo es una reacción muy fuerte a la visión de derechos humanos en el mundo y en la región, ¿no? Basta mirar Argentina o ver lo que está pasando en varios lugares del mundo, donde se ha como bastardeado lo que implica la concepción de derechos humanos, que es todas las personas tienen derechos, todos los colectivos lo tienen en la comunidad. Entonces, a partir de lo que se está viviendo, hoy pensar en un compromiso y lucha por los derechos humanos requiere involucrar más fuertemente a la sociedad en el territorio para que estos derechos se garanticen, es decir, en la práctica de que se pueda visibilizar por qué acceden mucho menos a la educación las personas afrodescendientes o acceden menos las personas con una situación de discapacidad cuando no existe, por ejemplo, apoyos para la infraestructura o para intérpretes, o no hay condiciones para eh, tomar en cuenta la particularidad en la que la persona se puede encontrar. Entonces, entender integralmente los derechos humanos es hacerlo una lucha de todas las personas y no solo de los colectivos por sí mismos. Y esto es parte de lo que estamos discutiendo hoy. La problemática de la discapacidad es una problemática de toda la sociedad, no solo de los colectivos de la discapacidad. La problemática de la exclusión étnico-racial, diversidad sexual, de género, no es un problema solo de las mujeres, la diversidad sexual o los afro-uruguayos, es un problema de toda la sociedad. Entonces, en la medida que podemos entender los derechos humanos como una lucha de toda la sociedad, podemos también visibilizar quiénes estamos, y en mi caso lo reconozco, o sea, ¿no? Ser blanco, varón, heterosexual, con ingresos, estoy en una posición de mayor confort que aquel que no tiene todas estas condiciones. Entonces, no podemos interpelar a quienes más están en la zona de confort que se llama, no vamos a trastocar ni los recursos, ya que estamos discutiendo el presupuesto, ni vamos a trastocar las maneras de comprendernos en una sociedad diversa, accesible, sustentable, que permita comprender que la dignidad de todas las personas y los colectivos en el territorio y en la sociedad nos tiene que involucrar a todos, y no solo a aquellos que lo están demandando por su condición, porque esto es el gran problema que podemos tener, que queden guetizados en esa demanda y no se entienda que es una demanda de toda la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, la Dirección de Derechos Humanos hoy en el Ministerio de Desarrollo Social está buscando, por un lado, transversalizar dentro del propio ministerio para que cada acción que se está haciendo con las comunidades específicas, con las poblaciones específicas, no se fragmente, y que por otro la sociedad entienda esta cuestión y el Estado también actúe transversalmente. Es la segunda vez que tú nombras que estamos en el momento del presupuesto.
Ujú. El presupuesto es la ley más importante, dado que es el presupuesto que va a regir en este quinquenio, ¿no? Digo, para informar que tenemos un público muy, muy heterogéneo y que Ujú. llegamos a distintos países. ¿Te parece comentar algo más sobre la ley de presupuesto y después Sí, paso sí, con sí. otro tema? A ver, comparativamente, la ley presupuestal en Uruguay es quinquenal, ¿tá? Es decir, a diferencia de otros países que tienen presupuestos anuales, nosotros tenemos una ley presupuestal que es quinquenal, pero que tiene rendiciones de cuenta anuales. Esto significa que lo que se está discutiendo en este momento en Uruguay es qué va a suceder de ahora hasta el 2030. Esto significa que lo que se jerarquice, lo que se destine estructuralmente va a estar por 5 años. Después, anualmente se reasigna o se evalúa, pero en realidad la estructura es ahora y entonces eso hace que el Estado, y esto es importante comparativamente para América Latina, nosotros tenemos un Estado social bastante extenso, es decir, que es garantista. Yo en mi intervención de un seminario, coloquio que hicimos en la Universidad de la República con el Ministerio de Desarrollo Social, hice una ponencia relativa a que Uruguay tiene una democracia estable, extensa, pero estática. ¿Qué significa esto? Esto va a salir en un artículo ahora justamente, el hecho de que Uruguay tiene una democracia estable comparada políticamente con cualquier país de América Latina que es mucho más, son más inestables. Es una democracia extensa no solo por las libertades políticas, sino que lo es en la condición socioeconómica. Mayoritariamente el Estado uruguayo está garantizando a la mayoría de la población el acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a los cuidados, ¿no? Sin embargo, hay un porcentaje nada menor que hoy no accede de manera sustantiva a todos los beneficios de la salud, que a pesar de que la educación sea gratuita, la accesibilidad por el transporte, por el territorio, está siendo dificultosa, por la ausencia de apoyaturas en el tema discapacidad, lo que implica de alguna manera que los cuidados no son extensibles a todos, sino que está ligado a la infancia y a la vejez, pero o a discapacidades severas, donde en realidad hay un degradé que aún debe ser atendido. Y por eso llamamos que Uruguay hoy tiene un gran problema, que es una democracia estática, donde no logra trastocar el beneficio fuerte que están viviendo ciertos sectores y aquellos que no están accediendo, a pesar que los derechos son para todos, ¿sí? Que los derechos de educación, salud, justicia, vivienda sean para todos y todas. Sin embargo, la dinámica muestra que esto no es así. Entonces, el presupuesto nacional que hoy se está formulando está en un marco de alta restricción, porque el gobierno anterior generó una forma de gasto, ¿sí? Que no solamente provocó un gran déficit, dejó sin base monetaria, sin base económica para llevar adelante políticas, sino que dejó sin garantías a varios sectores. De hecho, la pobreza en infancia y adolescencia en Uruguay creció y los sectores excluidos, núcleos familiares que tienen bajos ingresos, están en peor condición. Esto no implica que el 75% de la población uruguaya de repente tiene las garantías, pero ese 25% tiene el 42% de los niños, ¿sí? Tenemos una situación de personas en calle muy importante. Tenemos el porcentaje más alto de población en cárceles de toda América Latina después de El Salvador, menores de 28 años, 17.000 presos. Lo que está mostrando entonces que aún la sociedad uruguaya, a pesar de tener una democracia estable, extensa, es estática para trastocar esto. Y entonces el presupuesto nacional tiene que lograr esto. Un hecho trágico que hemos vivido, y todos los uruguayos y uruguayas lo saben, la tragedia, ¿no? Que un joven se mata con sus dos hijos en lo que se llama violencia vicaria, es decir, para castigar a su expareja. Y acá hay que tener claro, es un horror lo sucedido. Nos puede generar cualquier reacción lo que ese muchacho hizo, pero hay que entender que es el Estado el que tiene que haber garantizado que ese muchacho no hiciera eso con sus hijos, que protegiera a esa madre, ¿sí? O la joven policía que se suicidó con su niña de 3 meses.
es el Estado el que no tiene hoy los recursos para enfrentar la violencia de género, para enfrentar que los jóvenes puedan ir a los liceos y tener intérpretes, tener infraestructuras que les permiten llegar, tener salarios dignos los sectores más excluidos, porque hablar de infancia y adolescencia en pobreza es hablar de núcleos familiares que no tienen buenos ingresos. Es decir, no viven en el aire los niños, viven en núcleos familiares, donde estamos viendo en Uruguay que el último quinquenio generó una explosión inmobiliaria muy importante, con una cantidad de edificaciones, y sin embargo hay un porcentaje importante de la población que no accede a la vivienda, ¿no? Entonces, el presupuesto nacional, que lamentablemente va a ser escaso para muchos sectores, y esto va a generar una alta conflictividad, y hay que verla como parte del proceso normal de tratar de reequilibrar esos recursos, es decir, que la sociedad se moviliza para que existan más recursos para la educación, para la salud, para la seguridad, para la accesibilidad para distintos niveles, ¿no? Entonces, bueno, el presupuesto nacional en Uruguay, que se va a discutir de acá hasta fines de octubre, reclama de alguna manera entender que hay estructuras que se han ido transformando en demasiado fijas para que sectores que no ingresan a esa universalidad lo puedan ingresar. Entonces no basta la garantía de que la Constitución uruguaya da el derecho a todos, si no se logran los instrumentos para ello. Ahora vamos a pasar a otro tema que también nos preocupa a todos y nos ocupa. Eh, Nosotros como personas con discapacidad estamos también trabajando con la ley 19.691 en el Ministerio de Trabajo, que es quien lo preside, y el MIDES. Y también allí, como hay representantes de empresas. Entonces, a nosotros a partir de ahí es que hemos querido comenzar a trabajar en derechos humanos y empresa. ¿Qué nos puedes contar desde la perspectiva de ustedes? Bueno, a ver, esto que estás trayendo es fundamental, porque lo primero que hay que entender es que en toda la sociedad existen distintas formas o instrumentos para generar las condiciones de accesibilidad a ingresos y a las condiciones que le permiten habitar un espacio a todas las personas. Esta relación entre derechos humanos y empresas, ¿por qué es fundamental? Porque sí es importante entender la relación entre derechos humanos y luchas sociales, es importante entender la relación entre derechos humanos y política social, entre derechos humanos e institucionalidad. Es muy importante entender que los derechos humanos hacen también a las formas del mercado, ¿no? Es decir, a las formas de crear capital, a las formas de crear, gestionar empresas, ¿no? Y entonces, eh, nosotros como sociedad a veces tenemos como algo disociado de lo que es el sector privado del sector público, y es muy importante entenderlo en una integralidad de sinergias, es decir, que haya un círculo virtuoso entre lo privado y lo público, que lo hay en muchos aspectos, en infraestructura, lo hay en el desarrollo económico, en el desarrollo cultural. Entonces, y eso genera bases para entender que los derechos humanos abarcan estas formas, ¿no? Justamente de entender el desarrollo de lo privado. Particularmente, o sea, no va a lograrse que muchos sectores que hoy están en situación de exclusión por la discapacidad, la diversidad sexual, lo étnico-racial, puedan ser parte solo con las cuotas que el Estado establece. Y esto es muy importante entenderlo. Las cuotas son un instrumento para afirmar en el sector público, pero también la accesibilidad en el sector privado tiene que ser una discusión sustantiva, porque permite justamente lograr ampliar otras dimensiones que no pueden ser solo cubiertas por el Estado, sino son cubiertas por el sector público. Pero hay un tema que es transversal a todo esto, que es, perdón, el cambio cultural. Es decir, si una empresa se entiende como parte de la comunidad social, es decir, que genera capital y desarrollo, no solo para la ganancia, que es legítima, no solo para el lucro, que es legítimo, sino que lo genera para desarrollar la sociedad,
hoy ya no lo puede pensar solamente como una cuestión lineal, que es, por ejemplo, generar empleo linealmente, ¿sí? O generar riqueza linealmente, sino que lo que la empresa genera tiene que atender a la comunidad que es diversa. Y esa comunidad que es diversa supone personas en situación de discapacidad, presupone personas en la diversidad sexual, presupone personas en la diversidad étnico-racial. Entonces, la relación entre empresas y derechos humanos puede ser muy virtuosa en la medida que se entienda de que los derechos, para poder ser efectivizados, requieren penetrar en toda la estructura social, también en las empresas, pero también los derechos se viabilizan con recursos, y entonces las empresas pueden ser buena forma de dar condiciones y posibilidades a las personas para insertarse no solo en el mercado laboral, sino en la dinámica económica, ¿no? En la dinámica que hace a la creación de capital. Y esto ata a lo que se llama la innovación. Es necesario innovar en la relación entre derechos humanos y empresas, como es necesario innovar en la relación de política pública y colectivo, lo que yo hablaba anteriormente, es decir, hay que innovar sobre cómo se articula una lucha por derechos humanos. Bueno, también en este proceso que hace a entender a las empresas, si uno va al mundo y mira, es decir, eh, China tiene integrada a los empresarios dentro del Partido Comunista. Alemania tiene integrado las empresas dentro del desarrollo de la economía social. Los españoles lo tienen en lo que se llama el pacto social, ¿no? Y todo eso garantiza derechos. Entonces la pregunta es cómo nosotros hacemos que el mundo empresarial, el sector privado, ¿no? Que ya de alguna manera con los consejos salariales, digamos, ¿no? La negociación colectiva, ya sea con las leyes que se articulan en favor de la inclusión, van dando espacios para que en el caso de la discapacidad se puedan abrir determinadas puertas. Para poner un ejemplo muy concreto, días pasados estuvimos reunidos con el BROW, que es un banco público, pero tiene una lógica de mercado que agradecía lo que se había generado en la Secretaría de Discapacidad de Montevideo en torno a la accesibilidad. Y esto lo destaco aquí, ni siquiera se lo he comentado al equipo y al exdirector en ese sentido, porque justamente todo lo que se ha hecho en el PTI, ¿sí? Muestra que es posible articular en ese sentido. Entonces, creo que hay mucho por transitar. Lo primero que es pensar que somos parte de un ecosistema en el que todo tiene que funcionar y también las empresas para garantizar derechos. ¿Sabés qué dicen siempre? En televisión el tiempo es tirano. Y nosotros Totalmente. seguiríamos horas conversando. No, 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 vos decís hasta cuándo, yo hablo. Pero, pero antes de terminar, quiero pedirte una reflexión, un mensaje, de parte tuya hacia los televidentes, ¿no? Bueno, a ver, yo lo primero, como tú dijiste, hay que agradecer y ser agradecido, ¿no? O sea, y yo creo que eso es lo primero, agradecer. Eh, Segundo, esto de ponernos en diálogo con aquello que es un lema en Uruguay de la tradición, que nadie es más que nadie. Y por tanto, los saberes son el resultado de una acumulación. Esto que estamos haciendo nosotros es el resultado de conocernos, de interactuar y de ser expresión de muchos y de muchas. Por tanto, poder decirles a todos y a todos que nadie se prive de interactuar, de generar espacios en los que se discuta, se reflexione, se apropie en el territorio y en comunidad, porque estamos viviendo procesos de anomia, que se llama, de individualismo, de formas de no entender que salimos todos juntos y nadie se salva solo. Y entonces, bueno, creo que pensar en derechos humanos, practicar derechos humanos, luchar por los derechos humanos, es algo que, como Perico Pérez Aguirre, el jesuita del cual aprendimos la lucha por los derechos humanos bajo la dictadura, nadie sabe. Solamente es un compromiso en el que la acumulación que tenemos cada uno la podemos compartir. Por tanto, como mensaje, agradecer y estar dispuesto a lo que uno pueda seguir aportando. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Nelson. Quiero reiterar que nuestro lema es nada de nosotros sin nosotros y no dejar a nadie atrás. Así Así que es. ha sido un placer
tener esta entrevista contigo que fue muy cordial y agradezco también que tú nos des un poquito de tu tiempo. Mil No, gracias. por favor, gracias a ti por darme la posibilidad y el espacio, porque DITEC realmente es una muy buena forma de difundir y de llegar a todas y a todos. Así que muchísimas gracias, Marta, a ti y al equipo. Gracias.